La energía eléctrica se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de las personas. Necesitamos de la energía eléctrica para el funcionamiento de una industria, como también así para cualquier actividad diaria, como ver la televisión. La producción de dicha energía se lleva a cabo en centrales eléctricas, donde transforman la energía del sol, del viento, del agua o de los combustibles en energía eléctrica. La cantidad de kilowatt que sale de una central no se puede provisionar de esa manera, sino que hay que disminuir el voltaje a 220 para el suministro doméstico y a 380 para el uso trifásico en las industrias. Para ello es indispensable un dispositivo eléctrico llamado transformador. Sabiendo la importancia del transformador para la vida moderna, pasaremos a definir qué es exactamente. Un transformador es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. Su aplicación es de gran importancia, ya que nos permite elevar la tensión en los centros de generación, transportar la energía eléctrica en alta tensión y reducirla para su distribución hasta hacerla apta para el uso normal. En cuanto a la composición del transformador, podemos decir que este está formado por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de un material ferromagnético. Este conjunto de vueltas se denominan bobina primaria o primario, aquella que recibe voltaje de entrada, y bobina secundaria o secundario, aquella que entrega el voltaje transformado. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Este núcleo está formado por apilamientos de chapas de hierros aisladas entre sí para disminuir las corrientes parasitarias. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Este fenómeno fue descubierto por el físico británico Michael Faraday en 1831. Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, circulará por este una corriente alterna que creará a su vez un campo magnético variable. Este campo magnético variable originará, por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario. Funcionamiento. Vamos a estudiar el funcionamiento del transformador de dos maneras: en vacío, es decir, sin carga, y aplicado a una carga. Una vez que se conecta el transformador a una línea de tensión, con el circuito secundario abierto, se forma una corriente que circula por el primer bobinado, generando así un flujo alterno, que es determinado por la fuerza contraelectromotriz, debido a que esta fuerza se opone a la tensión en un valor para hacer circular la corriente de vacío necesaria, generando el flujo. La corriente que circula es muy pequeña, por la baja reluctancia del hierro, lo que causa que la caída de tensión en la resistencia en la bobina también lo sea. Por lo tanto, la tensión va a ser muy aproximada a la fuerza contraelectromotriz, demostrado por la siguiente fórmula. Así, todo el flujo abraza al bobinado secundario, originando una nueva tensión inducida ES0, que será igual a la tensión S0, por no circular corriente en el circuito abierto. Además, vemos que existen pequeñas líneas que se escapan por el aire del lado primario, dando lugar a un flujo de dispersión que es muy pequeño y no se toma en cuenta. En carga. Ahora, si cerramos el circuito secundario mediante una impedancia Z con un ángulo φ positivo, circula una corriente por la bobina secundaria I sub S. Por Faraday, tenemos que la corriente tiende a oponerse a la causa que la produce, haciendo disminuir el flujo. Esta disminución provocará la disminución de la fuerza contraelectromotriz primaria, provocando un aumento de la corriente I sub 0 del primario, llevándolo a I sub P, que restablece el flujo total. Este aumento de corriente primaria produce caídas de tensión, por lo que EP sub 0 se reduce a EP y a su vez el aumento de la fuerza magnetomotriz primaria
provocando un flujo de dispersión considerable. La corriente necesaria para mantener el nuevo flujo es mayor que la corriente inicial, por lo que se la llamará I sub 1. En el lado secundario, por efecto de I sub S, aparece el flujo de dispersión y este induce a una fuerza electromotriz de reactancia que se combina con ES sub 0, haciéndola disminuir a un valor E sub S. Entonces, llegamos a que Ufc sub 0 se reduce a U sub Fc, debido a la siguiente fórmula. Relación de transformación. La relación del voltaje que entra en la bobina primaria con el voltaje que sale de la secundaria está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. Es decir, si el número de vueltas de la bobina primaria N1 es igual a 2000 y el número de vueltas secundaria N2 es igual a 1000, el voltaje de salida va a ser la mitad de la entrada. Este sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volt y entrega 110 volt. La relación con la corriente se da a la inversa del voltaje. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transformará al doble. Por lo tanto, si la bobina primaria recibe 1 ampere, la segunda entrega 2 amperes. Esta particularidad se utiliza en la red de transporte de energía eléctrica. Al poder efectuar el transporte de altas tensiones y pequeñas intensidades, se disminuye las pérdidas por efecto Joule y se minimiza el costo de los conductores. La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Esto es en un transformador ideal, pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde, por dispersión de flujo magnético, por generación de calor. Entonces el transformador ideal no existe. Análisis vectorial en vacío. Para comenzar, con el diagrama vectorial tomamos como referencia y punto de partida un flujo constante, común para ambos bobinados. Las tensiones inducidas en ambos devanados están desfasadas 90 grados con respecto al flujo. Esta tensión es directamente proporcional al flujo con respecto al tiempo y al número de espiras. Como el flujo varía senoidalmente, su derivada y por lo tanto la tensión inducida será un fasor en función de la tensión máxima y el coseno de omega t. Dicho vector está retrasado 90 grados con respecto al flujo. La corriente magnetizante está en fase con el flujo, por lo tanto es la que genera el mismo. La corriente activa o bateada, que genera pérdidas por efecto Joule, estará en fase con la tensión de línea. La suma vectorial de estas dos corrientes darán como resultado la corriente en vacío, que tendrá un desfasaje beta con respecto al flujo. Como esta corriente en vacío es muy pequeña, la tensión autoinducida es aproximadamente igual a la tensión de línea. Estas tensiones en oposición de fase generarán lo que será la fuerza electromotriz en el secundario, retrasada 90 grados con respecto al flujo, que se opone a la tensión de línea al justo valor para hacer circular la corriente de vacío y así generar el flujo. Análisis vectorial en carga. Cuando le agregamos una carga inductiva a los extremos del bobinado secundario, aparece una corriente de carga que provocará la disminución del flujo, que deberá ser compensada inmediatamente por un aumento de la corriente del circuito primario. La corriente generada por la carga provocará un flujo de dispersión en el secundario conectado con este bobinado solamente. Esta tensión generada en el secundario es directamente proporcional al coeficiente de inducción del secundario y a la derivada de la corriente en el mismo respecto al tiempo. La tensión inducida en el secundario queda disminuida por la caída de tensión generada por la reactancia de dispersión, que está desfasada a 90 grados con respecto a la corriente en el secundario, y a la caída óhmica en el bobinado, que están en fase con dicha corriente. Del lado primario, a la corriente generada por el flujo se le agrega la corriente absorbida por el primario,
para compensar la FEM en el secundario, que genera un considerable flujo de dispersión en el primario. Este flujo origina una tensión inducida que deberá ser compensada con las componentes de tensión reactiva adelantada a 90 grados con respecto a la corriente en el primario y a la componente de tensión óhmica en fase con dicha corriente. El ángulo de desfasaje primario entre la tensión y la corriente primaria disminuye considerablemente al aparecer una carga. Si comparamos los diagramas de vacío y de carga y consideramos el mismo flujo en común, vemos que la tensión del primario deberá ser mayor en carga que en vacío, ya que con idénticos valores de tensiones inducidas, por lo tanto en el primario como en el secundario, y la aparición de caídas de tensiones óhmicas y reactivas, la tensión deberá ser mayor para compensar y mantener los mismos valores en vacío. Pero como la tensión de línea es constante, indefectiblemente las tensiones inducidas y secundarias deberán ser más chicas y por ende el flujo también. Como conclusión, podemos decir que cuando el transformador está en carga, la tensión secundaria es menor que cuando está en vacío. Regulación del transformador. A la hora de regular una máquina, en este caso el transformador, lo que nos interesa es mantener constante la tensión a medida que variamos la carga. Entonces la regulación es la diferencia de los valores de la tensión en vacío, es decir sin carga, y para un dado estado de carga. Generalmente se toma la carga nominal. Entonces la regulación, llamada U, es igual a la tensión en vacío menos la tensión en carga nominal sobre la tensión en carga nominal. Esto nos representa las características constructivas del transformador para limitar las pérdidas en carga por dispersión. La regulación nos puede dar un número positivo, un número negativo o cero. Por ejemplo, cuando la regulación es positiva, nos indica que al aumentar la carga, baja la tensión. Este comportamiento se da con cargas resistivo-inductivas. En cambio, cuando la regulación es negativa, al disminuir la carga, aumenta la tensión. Sería el caso de una carga capacitiva. Por último, tenemos una regulación nula que se da cuando no hay variación de la tensión entre vacío y la tensión en carga. En los transformadores, como su impedancia interna es muy reducida, la variación de la tensión es muy pequeña, entonces la regulación es próxima a cero. Una de las formas de obtener la regulación del transformador son por medición directa, es decir, realizando un ensayo de cargas, o también la regulación a partir del circuito equivalente. Circuito equivalente en vacío y forma de onda de la corriente. En este gráfico, llamado normalmente ciclo de histéresis, tenemos una curva de magnetización que representa las pérdidas por histéresis. A su derecha observamos los valores que toma la corriente y la forma de onda de la misma. A simple vista podemos ver que la corriente se deforma y toma valores que no corresponden a una forma senoidal como la tensión y que se atrasa un ángulo beta respecto de esta. Esto es producto de la corriente alterna de vacío que produce una excitación magnética al núcleo ferromagnético del transformador, provocando una falta de linealidad entre la corriente y la inducción B. Además, aparece el fenómeno de histéresis que indica el atraso de la corriente. Entonces, como conclusión, podemos decir que la corriente de vacío en un transformador no tiene forma senoidal. Diagrama vectorial del transformador sometido a una carga capacitiva. Para realizar el siguiente diagrama, partimos del circuito equivalente. Tenemos como dato en el eje de las abscisas el flujo y en cuadratura con el mismo encontramos la fuerza electromotriz del secundario en fase con la del primario. En la misma dirección y en sentido contrario encontramos la fuerza contraelectromotriz, nombrada como menos E sub P. Tenemos como dato la corriente del secundario y lo que queremos calcular es la tensión en bornes del secundario. Entonces, de acuerdo al circuito equivalente, tenemos que la tensión en bornes del secundario es igual a la fuerza electromotriz del secundario
más la caída de tensión reactiva, que está en cuadratura con la corriente, y que es igual a las pérdidas por Joule en vacío multiplicada por la corriente del secundario, más la caída de tensión óhmica, que está en fase con la corriente, y que es igual a las pérdidas por Joule en carga multiplicado por la corriente del secundario. Entonces esta suma de estos tres vectores nos da la tensión en bornes denominada como U sub S, la tensión en bornes del secundario. A continuación vemos el ángulo phi sub S, que es igual al ángulo de desfasaje entre la tensión del secundario y la corriente del secundario. De acuerdo al circuito equivalente, tenemos que la corriente de vacío es igual a la corriente por pérdidas en el cobre más la corriente magnetizante. En el diagrama vemos que la corriente magnetizante está en fase con el flujo y que la corriente por pérdidas en el cobre se encuentra en fase con la fuerza contraelectromotriz. Entonces la suma de estos dos vectores nos dan la corriente de vacío. Nuevamente, recurriendo al circuito equivalente, tenemos que la corriente del primario es igual a la suma de la corriente de vacío más la corriente del secundario. Entonces, en el diagrama la vemos a la corriente del primario nombrada como I sub P. Ahora procedemos a calcular U sub P, que es la tensión en bornes del primario. De acuerdo al circuito equivalente, podemos ver que U sub P es igual a la suma vectorial de la fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión óhmica, que está en fase con la corriente del secundario referida al primario, más la caída de tensión reactiva por dispersión del primario, que se encuentra en cuadratura con la corriente del secundario referida al primario. La suma vectorial de estos tres parámetros nos da U sub P, que es igual a la caída de tensión entre los bornes del primario. Más abajo encontramos el ángulo phi sub P, que es igual al ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente del primario. Como conclusión podemos decir que cuando la corriente secundaria se adelanta respecto de la tensión, es decir, con una carga de origen capacitivo, la tensión de salida es mayor que la tensión en vacío, como así también el flujo, debido a que al aumentar la carga disminuyen las caídas de tensiones totales en el transformador. Para hablar de circuito equivalente nos basamos en los 5 principios del transformador ideal, que posee pérdidas por Joule nula, flujo de dispersión nula, pérdidas en el hierro nulas, posee una permeabilidad infinita y capacidad entre devanados nula. La importancia del circuito equivalente es que nos permite resumir el transformador, es decir, el primario y el secundario en un solo circuito más sencillo, que facilita su análisis y los ensayos en vacío y de cortocircuito. En la imagen podemos ver las reactancias y resistencias primarias y secundarias, así también como los arrollamientos primario y secundario. Se aplica la relación de transformación del número de vueltas de los bobinados del primario y del secundario, es decir, número de vueltas primarios sobre número de vueltas secundarios, o bien las tensiones, voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Con esta relación unificamos el primario y el secundario, que antes estaban aislados y solo vinculados por un núcleo de hierro. La unificación se puede hacer tanto el primario como el secundario. Recordemos que el primario es por donde ingresa la alimentación. Vemos cómo aplicada la relación de transformación, todos los componentes del secundario quedan aparentados al primario. De esta manera, las reactancias, las resistencias, la tensión, la intensidad de corriente y el campo del secundario quedan aparentados al primario, igualando las tensiones de las mallas, y tomamos como una sola bobina con un solo núcleo ferromagnético. La regla para la transformación es la resistencia del secundario por la relación de transformación al cuadrado. Para la reactancia es la reactancia del secundario por la relación de transformación al cuadrado. De esta manera reflejamos todo el secundario en el primario. Ahora la corriente que está circulando es la diferencia entre la primaria y la secundaria y se denomina I sub 0. Aquí el transformador queda vinculado con una sola bobina.
Con la unión de las mallas podemos reemplazar a la bobina central por una resistencia R sub Fe y una reactancia X sub mu, conectadas en paralelo. Como la corriente I sub 0 que circula es muy baja, la resistencia y la reactancia en paralelo se colocan en la entrada de alimentación del dispositivo. Esta imagen nos explica cómo la bobina central es ahora una resistencia y una reactancia en paralelo. Entonces tomamos las resistencias y reactancias del primario y secundario como una sola, y como dijimos antes, la I sub 0 que circula es baja, por lo tanto la suprimimos, obteniendo así un circuito equivalente. Moviendo la resistencia y reactancia hacia la zona de alimentación, las resistencias del primario y del secundario, así también como sus reactancias, se toman como carga, y podemos proceder a realizar el ensayo de vacío, o bien, cortocircuitando los bornes del secundario, realizamos la prueba de cortocircuito. Ensayo del transformador. Ahora veremos cómo medir la resistencia de los bobinados por medio de dos métodos. Esta medición se realiza con un método indirecto, donde el valor de la resistencia se calcula al dividir la tensión por la corriente que circula por el bobinado, usando corriente continua a temperatura ambiente. Veremos dos esquemas de conexión, el montaje corto y el montaje largo. En el primer caso, el montaje corto, se utiliza para medir resistencias pequeñas. En este caso el voltímetro se encuentra en paralelo a la resistencia que desconocemos, y la tensión que circula por el voltímetro es igual a la tensión de la resistencia, pero las intensidades de las corrientes no lo son. La corriente total es igual a la corriente que circula por el voltímetro más la corriente que circula por la resistencia. Y como definimos recién, la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente que circula por la resistencia. O lo que es lo mismo, la diferencia entre la corriente total y la corriente que circula por el voltímetro. Como el amperímetro está midiendo la corriente I sub B del voltímetro y queremos que ésta sea aproximadamente igual a 0 y así obtener el verdadero valor de la resistencia. Para que I sub B sea igual a 0, el voltímetro debería tener una resistencia igual a infinito, y como esto no es posible, este método solo sirve para valores de resistencia pequeños. Por lo tanto, para que la I sub B sea depreciable, comparado a lo que pasa por R, la resistencia desconocida deberá ser mucho menor a la resistencia del voltímetro. En el caso del montaje largo, se utiliza para medir resistencias altas. En este caso, el voltímetro está en paralelo con respecto a la conexión en serie de la resistencia a calcular y el amperímetro. La caída de tensión en la carga es igual a la de la fuente, y la tensión es igual a la suma de la caída de tensión en el amperímetro más la de la resistencia. Como dijimos hace un momento, la resistencia es igual a la caída de tensión en la resistencia sobre la corriente total, o lo que es lo mismo a la diferencia de la caída de tensión en la carga menos la caída de tensión en el amperímetro. El voltímetro medirá la caída de tensión en la resistencia y el amperímetro, pero queremos que la caída de tensión en el amperímetro sea igual a 0 para obtener el verdadero valor de la resistencia. Por lo tanto, necesitaríamos una resistencia interna del amperímetro igual a 0. Cosa imposible. Por esto se usa este método para medir altas resistencias de forma tal que la caída en el amperímetro sea mucho menor que la caída en la resistencia, es decir, que la resistencia a medir sea mucho mayor que la resistencia del amperímetro. Ensayo en vacío. Este ensayo proporciona a través de las medidas de potencia, tensión e intensidad en el bobinado primario los valores directos de la potencia perdida en el hierro y deja abierto el bobinado secundario. Por lo tanto, en este bobinado no será recorrido por ninguna intensidad de corriente. Cuando el circuito secundario de un transformador se encuentra abierto, decimos que el transformador trabaja en vacío. Así, el circuito primario tiene solamente la corriente I sub 0 de vacío de muy bajo valor, aproximadamente un 5% de la corriente nominal. La corriente de vacío está formada por dos corrientes: la corriente bateada, en fase con la tensión de línea, y la corriente magnetizante, en fase con el flujo. Ambas componentes representan las pérdidas en el hierro correspondientes a pérdidas por corrientes de Foucault, calentamiento en las chapas de hierro, y las pérdidas por histéresis. Entonces, la potencia total absorbida por el transformador en vacío está relacionada con las pérdidas en el circuito magnético. La potencia de pérdida solo depende de cómo sea el núcleo, de la inducción magnética B y de la frecuencia de línea F. El método de montaje para medir es el que se muestra en la siguiente figura, donde tenemos un batímetro que nos proporcionará el valor de la potencia perdida por el hierro. Se deduce mediante fórmulas la corriente en el hierro y la corriente magnetizante.
Esta corriente en el hierro es igual al cociente entre la potencia perdida por el hierro sobre la tensión. Y la corriente magnetizante es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre la corriente nominal al cuadrado menos la corriente en el hierro al cuadrado. Por último, obtenemos la relación de transformación R sub T, que es igual al cociente entre el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario, o lo que es lo mismo, la tensión del primario sobre la tensión del secundario en vacío. Los principales datos que hay que determinar en este ensayo son las pérdidas en el hierro a través de la lectura del batímetro en el primario, sabiendo que esta es P sub 0, la intensidad I sub 0 en vacío del primario a través del amperímetro, la potencia aparente S en vacío, que es igual a la tensión del primario por la corriente nominal I sub 0, y el ángulo de desfase phi o factor de potencia de vacío, coseno de phi igual al cociente entre la potencia perdida por el hierro sobre la potencia aparente. Ensayo en cortocircuito. En los transformadores, al igual que en cualquier dispositivo eléctrico, se producen pérdidas de potencia. Una parte de estas se producen ya en vacío y se mantienen constantes e invariables en carga. La otra parte de las pérdidas de potencia se producen en los conductores de los bobinados, principales y secundarios, sometidas a las intensidades nominales I sub n. Estas se denominan pérdidas por el cobre y se determinan por este ensayo. En este ensayo se procede a poner en cortocircuito uno de los dos bobinados, en este caso el secundario. Luego, con una tensión variable desde 0 V, se va incrementando esta hasta hacer circular la corriente nominal por el lado primario, que se mide con el amperímetro, cuya resistencia es muy pequeña. En estas condiciones, el voltímetro medirá la tensión aplicada que hace circular la corriente nominal, y a su valor se le denomina tensión de cortocircuito. La potencia que nos muestra el batímetro es la potencia de cortocircuito. Con este tipo de ensayo se determinan las pérdidas en el cobre, a saber, caída de tensión por resistencias, la caída de tensión por reactancia de dispersión, la caída de tensión por impedancia de cortocircuito, la potencia perdida en las bobinas y la tensión de cortocircuito. Como las corrientes que circulan son las nominales y la corriente de vacío, es decir, pérdidas en el hierro, es depreciable frente a estas, ya que se está aplicando una tensión de cortocircuito que es mucho menor a la nominal, alrededor del 4 al 10%, podemos decir que toda la potencia que se consume y que está medida en el batímetro corresponde a las pérdidas por el efecto Joule, producido por la resistencia de los bobinados de cobre primario y secundario. O sea, la potencia de pérdida en vacío es depreciable frente a las pérdidas en cobre. Viendo el circuito equivalente en la figura siguiente, sin la rama correspondiente a las pérdidas en el núcleo, tenemos que con el batímetro medimos las potencias de cortocircuito, que serán iguales a la pérdida en el cobre. Con el amperímetro, las corrientes de cortocircuito, que será igual a la corriente nominal. Las pérdidas en el cobre son iguales al producto entre la resistencia de cortocircuito por la corriente nominal al cuadrado. Mediante el desarrollo de fórmulas ya conocidas, encontraremos el valor de la impedancia de cortocircuito, que es igual al cociente entre la tensión de cortocircuito sobre la corriente nominal, y la inductancia de cortocircuito, que es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre la impedancia de cortocircuito al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito al cuadrado. A modo de conclusión, podemos decir que el transformador es un dispositivo de gran utilidad, puesto que nos permite transformar grandes cantidades de energía para hacerlas más manejables, pasando de un bobinado primario con un número n de vueltas a un bobinado secundario con un número menor de vueltas, conectado a una carga. Existen transformadores elevadores y reductores de voltaje. Es un pasaje de electromagnetismo. El transformador también puede aumentar el voltaje, como por ejemplo en los televisores antiguos, donde se requerían 10.000 volts para encender pantallas de fósforo. Poseen múltiples aplicaciones, en líneas de transmisión de alta tensión, aparatos electrónicos, equipamiento médico, etc. Los ensayos que se realizan son en vacío y de cortocircuito. Es por ello que resaltamos la utilidad de conocer los tipos de ensayo y el comportamiento del transformador en diferentes casos. El transformador está presente en nuestra vida cotidiana y en el ámbito industrial, puesto que nos moviliza y nos brinda energía útil para desarrollar todo tipo de actividades, ya que transporta y transforma grandes cantidades de energía.